Empresas pesqueras de Tailandia utilizan a miles de pescadores de países más pobres en condiciones de esclavitud. Son inmigrantes a los que se les promete un contrato y un salario digno, pero cuando llegan a su destino son embarcados en buques como esclavos de la pesca. De esta manera lo cuentan sus protagonistas, o más bien sus víctimas. Teníamos que trabajar día y noche. Eran tantas las horas de trabajo al día que no podría ni contar cuántas eran. Teníamos 2 horas para dormir entre las horas que trabajábamos tirando las redes, si estas no estaban rotas, claro, pero si algo fallaba no podíamos ir a dormir. Cuando tirábamos de las redes en una tormenta, el barco estuvo a punto de hundirse. De hecho, hubo algunas que se hundieron. Así se desprende de un informe de la ONG británica Environmental Justice Foundation, y Antonio Fernández ha hablado con su portavoz. Cerca de 200.000 inmigrantes ilegales trabajan en condiciones infrahumanas y de explotación en el sector de la pesca en Tailandia. Así lo ha denunciado la ONG británica Environmental Justice Foundation en un informe sobre el tráfico de personas en la industria pesquera en ese país asiático que se ha presentado en Madrid. Andrew Hickman es el portavoz de esta organización. Hola Andrew, ¿qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Andrew, este informe confirma que en pleno siglo XXI hay países en los que se siguen dando casos de esclavitud, y en el caso de la industria pesquera en Tailandia es un problema que afecta a miles de personas. Sí, es verdad. Este informe es el resultado de una investigación que hemos hecho en Tailandia durante los últimos 6 meses sobre la trata de personas en buques pesqueros, y hemos podido documentar la manera en que los birmanos están a veces forzados a trabajar en buques pesqueros en condiciones muy duras. Andrew, estos inmigrantes ilegales son engañados, ¿no?, bajo la promesa de un contrato, y posteriormente al llegar a Tailandia son vendidos directamente. Exacto. En este caso, en el informe, los trabajadores pensaban que iban a trabajar en una fábrica, pero cuando llegaron a Tailandia fueron forzados a trabajar en buques pesqueros, y estos buques pesqueros están en el mar durante 6 meses, y las condiciones a bordo están muy violentos. Y bueno, en el informe las víctimas afirman detalladamente haber sido testigos del asesinato de varios miembros de tripulaciones. Uh-huh. De hecho, como comentas, estamos hablando de una situación similar a la que se produce con el tráfico de mujeres en la prostitución. Es decir, una vez en el barco son sometidos a jornadas extenuantes sin ningún tipo de derecho y a todo tipo de vejaciones. Exacto. Y bueno, en este caso, estos 15 hombres nunca habían visto el mar. Entonces, cuando descubrieron que habían sido vendidos a trabajar en estos buques pesqueros, fue algo horroroso para ellos. Y bueno, las condiciones son muy malas. Estos buques pesqueros están en el mar durante mucho tiempo, 6 meses hasta 1 año. Y también las condiciones en los puertos son malos también. No pueden salir de las habitaciones donde tienen que vivir en los puertos. Entonces, sí, es una situación muy grave que tenemos que enfrentar. Uh-huh. Los patrones, los capitanes de esos barcos castigan especialmente a los inmigrantes más débiles, que no pueden con un trabajo tan durísimo como es el de pescador o el de marinero en la mar, e incluso cuando hay algún tipo de insubordinación ponen los pelos de punta, pero los propios testimonios que recogéis hablan de asesinatos y los cuerpos son arrojados por la borda. Sí, exacto. Hay ejemplos de personas que han sido asesinados en el mar, pero también en los puertos, en la costa. En 2009 había un estudio de la ONU que encontró que 59 migrantes entrevistadas habían visto el asesinato de algún compañero de trabajo. Entonces,
la violencia es muy frecuente y, bueno, los asesinatos también. Andrew, el gobierno de Tailandia es conocedor de estos hechos, pero resulta muy difícil perseguirlos porque a veces son embarcados en buques que hacen mareas de hasta 6 meses y también habéis observado la connivencia en algunos casos de agentes de la policía local. Sí, en esta investigación hemos documentado la explotación de las víctimas por la misma policía local. Estaban forzados a trabajar sin recibir pago en una plantación de caucho que es de propiedad de un alto funcionario de la policía local. Y también fueron forzados a pintar las celdas de la comisaría. Entonces, bueno, esto pasó mientras todavía estaban bajo el control de los traficantes y muestra la manera en que la policía local frecuentemente forma parte del engranaje de explotación y trata de personas. Uh-huh. Evidentemente, lo más grave de todo esto es que exista ese tráfico de personas y esa esclavitud que mantiene en condiciones infrahumanas a miles de inmigrantes, pero también hay otro lado muy negativo y es que supone una competencia muy desleal para los pescadores europeos, como están denunciando, porque además se permite la importación de esos productos a Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, tenemos evidencia de que los productos pesqueros de estos mismos buques entran en Europa, siendo consumidos en nuestro mercado. Y bueno, hemos elegido España como una plataforma de difusión de esta problemática, ya que como país pesquero tiene un conocimiento privilegiado de este sector y las condiciones enfrentadas por los trabajadores. Y bueno, la Unión Europea está en el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con Tailandia y es imprescindible que en estas negociaciones se ponga sobre la mesa el tema de la trata de personas y los abusos de los derechos humanos. Uh-huh. Vosotros queréis que, igual que por ejemplo se hacen acuerdos pesqueros con terceros países de la Unión Europea, que se exige el cumplimiento de derechos humanos, y me viene por ejemplo ahora mismo a la cabeza el caso del Sáhara con Marruecos, que esto tiene que ser un requisito imprescindible, ¿no?, antes de que se firme ese protocolo. Sí, es muy importante y estamos promoviendo el convenio 188 del OIT que establece estándares mínimos para las condiciones en los buques pesqueros. La realidad es que el proceso de ratificación de este convenio a nivel internacional está siendo demasiado lento. Marruecos mismo es el más reciente país en ratificar este convenio en mayo de este año, pero en total solo hay 3 países que han ratificado este acuerdo, que son Bosnia, Argentina y ahora Marruecos. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de medidas deberían adoptarse para intentar luchar contra el tráfico de personas en la industria pesquera en Tailandia? Bueno, el gobierno tailandés tiene que enfrentar este problema. Tiene que mejorar las inspecciones en los puertos, tanto en el mar, y también es muy importante que las compañías que compran pescado de Tailandia ponen presión sobre el gobierno tailandés y también a las empresas de Tailandia para mejorar estas condiciones y luchar contra la trata de personas. Pues Andrew Hitman, portavoz de JF, esperemos que este informe remueva conciencias y se adopten las medidas necesarias para luchar contra la esclavitud en el siglo XXI. Enhorabuena por este informe que pone los pelos de punta. Gracias también por acompañarnos hoy en Españoles en la Mar. Muchas gracias. Bueno, las víctimas trabajaban bajo amenazas de muerte y pensaban ellos mismos en quitarse la vida. Yo tenía que llevar el pescado, pero también tirar de la red, pero no era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Por eso me golpeaban. 7 trabajadores se quedaron inconscientes en el tanque donde está la pasta de pescado. Les dejaban allí durante 2 o 3 horas y les ataban con una cuerda. Teníamos que despertarlos tirándoles agua helada. Tenía que cumplir todo lo que me decían. Si no lo hacía, me mataban. Tenía mucho miedo y trataba de hacer exactamente todo lo que me decían. Por momentos, pensaba incluso en suicidarme.
Comercio humano con transacciones comerciales. Esclavitud en pleno siglo XXI. Cuando me di cuenta de que había sido vendido a un barco, me puse muy triste. No podría describirlo con palabras. Había 12 o 13 embarcaciones con un mismo dueño y debe haber unas 100 personas vendidas a estos barcos. Yo solo hablo de un grupo, pero hay muchos más. Environmental Justice Foundation, en un informe sobre el tráfico de personas en la industria pesquera en ese país asiático que se ha presentado en Madrid. Andrew Hickman es el portavoz de esta organización. Hola Andrew, ¿qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Andrew, este informe confirma que en pleno... de la ONG británica Environmental Justice Foundation, y Antonio Fernández ha hablado con su portavoz. Cerca de 200.000 inmigrantes ilegales trabajan en condiciones infrahumanas y de explotación en el sector de la pesca en Tailandia. Así lo ha denunciado la ONG británica. Teníamos que trabajar día y noche. Eran tantas las horas de trabajo al día que no podría ni contar cuántas eran. Teníamos 2 horas para dormir entre las horas que trabajábamos tirando las redes. Empresas pesqueras de Tailandia utilizan a miles de pescadores de países más pobres en condiciones de esclavitud. Son inmigrantes a los que se les promete un contrato y un salario digno, pero cuando llegan a su destino son embarcados en buques como esclavos de la pesca. De esta manera lo cuentan sus protagonistas, o más bien sus víctimas. Estas no estaban rotas, claro, pero si algo fallaba no podíamos ir a dormir. Cuando tirábamos de las redes en una tormenta, el barco estuvo a punto de hundirse. De hecho, hubo algunas que se hundieron. Así se desprende de un informe